Si te dijera que contar tus planes puede estar saboteando tus ganas de cumplirlos, ¿seguirías hablándolos con todos? No lo sé, Rick. Yo te cuento que lo que descubrí en estos estudios de los que te voy a hablar hoy en el episodio de Factor Hábito me hicieron replantearme mucho mi manera de abordar este tema. Y estoy segura que a ti también te va a hacer pensar mucho más antes de contar tus planes a otras personas. Comenzamos. Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de Factor Hábito. Yo soy Mónica Cantillo y este es un espacio en el que juntas vamos a descubrir cuáles son esos factores que distinguen a las personas que logran sus metas de aquellas que pasan la vida entera soñando con alcanzarlas o diciendo que van detrás de ellas. Y de eso se trata el episodio de hoy. Hoy tengo para ti una reflexión muy especial, de esas que, bueno, nacen con voz alta en mi cabeza mientras estoy conectando los puntos entre lo que leo, porque vino de una lectura, lo que estoy viviendo y lo que observo en la gente que me rodea. Esta semana me encontré con un estudio que honestamente me voló la cabeza y que contradice una de mis maneras favoritas históricamente de comprometerme con un nuevo plan: el contarlo, el hacerlo público. Yo soy de esas personas que tiende a contar algo de mis planes, al menos con alguien. Se lo digo a alguna amiga, se lo digo a mi hermano, a mi esposo y bueno, en muchas ocasiones he contado mis planes aquí en la comunidad en Instagram. He comunicado muchas veces mi intención de hacer algo, de comenzar a hacer algo. Pero ahora, honestamente, luego de leer más sobre este tema, no estoy tan segura de que yo quiera seguir haciéndolo de esa manera. Y te voy a contar más sobre eso. Hay un estudio que fue el que me hizo frenar y empezar a evaluar un poco la forma en la que yo misma estaba haciendo esto de comunicar mis planes a otros. En 2009, el psicólogo Peter Gollwitzer publicó un estudio titulado When Intentions Go Public, o cuando tus intenciones se hacen públicas. El objetivo era entender qué pasa cuando compartimos en voz alta nuestras metas personales más importantes. Te cuento un poquito de qué trató el estudio para que tengamos todo el contexto. Resulta que reunieron a más de 160 estudiantes y les pidieron que escribieran su mayor objetivo. A la mitad se les pidió que luego de haber hecho esto lo compartieran públicamente y la otra mitad se les dijo que lo guardaran en silencio. Posteriormente, todos tuvieron 45 minutos para trabajar en algo que les acercara a esa meta. ¿Cuál fue el resultado? En líneas generales, te cuento que el resultado fue que quienes guardaron silencio trabajaron durante esos 45 minutos casi todo el tiempo, sintiéndose comprometidos y conscientes de cuánto les faltaba aún para llegar a esa meta. Sin embargo, aprovecharon al máximo los 45 minutos que tenían. Por el contrario, quienes contaron su meta abandonaron mucho tiempo antes. El promedio fue algo así como 33 minutos trabajando en el tema. Y luego su cerebro parece haber confundido el haber hablado del plan con ya haber avanzado en él. ¡Ja! Poderoso, ¿no? Además, lo más curioso es que ese segundo grupo sentían que ya ellos estaban mucho más cerca de lograr el objetivo, aunque ni siquiera habían hecho nada todavía por eso. La teoría detrás de este objetivo se llama algo así como autocompletitud simbólica en español, ¿no? Y sugiere que cuando hacemos pública una intención importante para nuestra identidad, como por ejemplo, yo me voy a lanzar a esto porque yo voy a ser emprendedora, voy a correr un maratón y aquí me siento súper retratada porque así lo hice cuando corrí mi primer maratón, o yo voy a escribir un libro, o voy a lanzar un podcast, o voy a lanzar una agenda, o estoy creando un curso, o lo que sea, o voy a ir al gimnasio a partir de ahora, o estoy empezando la dieta. Y otras personas lo reconocen. Cuando contamos, hacemos pública esa intención importante y otras personas lo reconocen, ojo,
lo reconocen tipo, oye, qué chévere, miércoles, un maratón, wow, pero en serio, vas a hacer un maratón. Oye, un libro, qué emoción escribir un libro. Oye, vas a empezar a ir al gimnasio, pero qué chévere, me encantaría tener más tiempo. Oye, qué bueno que estás haciéndolo. O si es algo incluso que en nuestro cerebro es algo así como más guau, como que, mira, voy a lanzarme con este emprendimiento, pues los demás reconocen cuando se da eso de que los otros reconocen con cierta admiración lo que les estamos diciendo, nuestro cerebro experimenta una sensación de logro anticipado. Y esto, lejos de ayudarnos a seguir avanzando, estos estudios dicen que reduce, o el resultado de estos estudios es que reduce nuestra urgencia de actuar, de hacer, de realmente ponerte en acción para lograrlo. Y eso, la verdad, me dejó pensándolo un montón, porque mi creencia siempre ha sido distinta. De hecho, muchas veces con mis clientas, con la gente que me ha visto en conferencias, les he recomendado como una de las estrategias que a mí me ha funcionado el hacer público tu intención. Pero ese hacerlo público no es que lo vas a publicar en tus redes sociales, es hacerlo público con gente que tengas cerca. Y honestamente, a mí me ha funcionado. Y me funciona porque me genera cierta presión social, me genera el saber que alguien está esperando que yo haga algo. Y cuando ese alguien es alguien que además sé que puede servir de persona, de accountability partner, esa persona que me va a ayudar a rendirme cuentas cada cierto tiempo porque me va a pedir estatus de lo que yo dije que iba a hacer, pues a mí me parece súper útil como herramienta el compartirlo. Pero te quiero contar un poco lo que este estudio removió en mí. Yo después de ver esto, que además lo vi como parte de una clase de inglés, mi profesora de conversación de inglés me lleva a veces videos relevantes a mí, o sea, como que videos de temas que ella sabe que me van a gustar, y este video de este estudio llegó así, en una clase de inglés, o sea, de una manera random que nada tenía que ver con yo estar investigando nada al respecto, pero me dejó pensando un montón. Yo siempre he creído en declarar mis intenciones, es decir, decirle a otros lo que voy a hacer para motivarme a sentirme comprometida. Para mí, contar mis planes siempre había sido una forma de decirle al universo, voy en serio con esto. Y así lo he hecho cuando recuerdo mucho tiempo atrás, cuando me certifiqué como project manager, hace muchos años atrás, cuando decidí lanzarme a emprender, cuando he tomado otras certificaciones a nivel profesional, cuando decidí estudiar oratoria, o sea, hay muchas cosas que cuando hice mi primer maratón y el segundo maratón también, lo he anunciado de algún modo, primero para mí, pero honestamente al hacerlo público, mientras más público lo haga, porque no todo lo he hecho como comunicándolo en redes sociales y seguramente tú que me estás escuchando tampoco. Quizás se lo cuentas a tus amigas, quizás se lo cuentas a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, o quizás eres de los que, bueno, como yo en algunos casos has publicado eso en una red social o se lo has dicho a quien sea que se te atraviese, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Estoy trabajando en esto. Pero este estudio me hizo cuestionar cuántas veces me he sentido satisfecha solo por contar que voy a comenzar algo. Y honestamente hay algo de ego allí representado, ¿no? Hay algo de el ego que se siente siempre que le dan la palmadita cuando a la otra persona además responde algo como qué bueno que vas a hacer eso, cuánto me alegro que vas a hacer eso, oye, wow, como que cuando lo ven difícil, mucho mejor, ¿no? Porque el ego se infla más. Y no me da pena admitirlo aquí, porque bueno, primero aquí en el podcast está hecho justamente para mí, para poder compartir el mensaje tal cual como me venga al corazón, ¿no? Pero también para poder compartir desde la verdad y desde una posición bastante vulnerable y sin censura. A mí no me da pena admitir que sí, que el ego se siente inflado cuando uno comparte una meta, la intención de una meta y los demás dicen, oye, qué chévere. Pero la verdad es que muchas veces siento eh,
que a lo mejor es validación lo que estamos buscando. Y eso lo he pensado luego de leer sobre este estudio. Este episodio, quiero que sepas que es de estos de dibujo libre, de estos de episodios de reflexiones. Aquí, más que darte una herramienta para algo, quiero compartirte algo que a mí me ha puesto a reflexionar un montón desde que descubrí este estudio, y además he buscado bibliografía al respecto. Bueno, quienes me conocen ya, y si ya tienes varios episodios escuchando el podcast, sabrás que cuando un tema me interesa, pues me da por investigarlo, y me puse a investigar sobre este caso porque además me estaba llevando a cuestionarme algo que para mí era muy, muy válido y muy, muy verdadero. Es decir, para mí siempre ha funcionado esto, pero cuando me puse a pensarlo, dije, bueno, realmente siempre ha sido así. Entonces, bueno, entre las cosas que me he cuestionado, como te digo, es cuántas veces me he sentido satisfecha solo por contar, sin haber ni siquiera comenzado. Pero por otro lado también, ¿cuántas veces me he bajado del plan sin ni siquiera haber ejecutado nada, con la sensación de que ya estoy en el camino simplemente porque lo dije? Y nunca me voy a cansar de poner el podcast o la idea del podcast como una referencia de este tipo de cosas. Hace mucho tiempo yo decía que quería hacer un podcast, y de hecho hace 2 años comencé a trabajar en él, y o sea, 2 años antes de lanzarlo, comencé a trabajar en él, y hasta logo, música, incluso ideas de cómo producirlo tenía. Y ya para mí eso era un avance, y lo decía abiertamente. Mira, le mostré a algunas personas incluso lo que en aquella época era el episodio 0, y esa sensación de que ya estaba progresando me hizo sentir como que, bueno, ahí voy, ahí voy. Y en ese ahí voy realmente se quedó en ahí voy, porque pasaba el tiempo, otras cosas, yo ponía otras cosas sobre esto, y en mi cabeza siempre quedaba ese residual de yo estoy trabajando en el podcast, lento, pero estoy trabajando. En el fondo lo habían gavetado para darle prioridad a otras cosas. Pero si alguien me preguntaba por el podcast, en algún momento siempre, o sea, seguramente les respondí algo como que, bueno, sí, lo empecé, pero bueno, ahorita hay otras cosas que tienen prioridad. La realidad es que no me costaba para nada bajarme de ese plan sin haber ejecutado nada, porque yo mentalmente ya tenía una sensación de que estoy en camino. Estoy en camino. Y la verdad es que simplemente lo había dicho. No había hecho mucho más. Y lo más duro de este cuestionamiento es cuántas veces he usado el hecho de compartirlo como un sustituto del esfuerzo real. Tú que me estás escuchando, ¿cuántas veces le has compartido a alguien tus planes y inconscientemente sientes como que ya te estás esforzando, ya ahí vas, ya se lo dijiste a fulano, ya de cierta manera estás montada en el burro, y ahora lo que queda es arrearlo por ahí, como diría mi mamá? Y bueno, no se trata, porque luego me pongo a pensar, entonces se trata de irnos a ese otro lado de la creencia, que para mí también es un poco exagerado, limitante, y no me gusta, que es cuando te decían, yo en mi casa escuché muchas veces lo de uno no le cuenta sus planes a nadie. Mi mamá era de las que decía uno no les cuenta sus planes a nadie, y conozco padres de muchos de mis amigos decirles eso. O sea, no cuentes tus planes, no estés contando tus planes. Yo no sé si esos padres, incluyendo mi mamá, eran tan sabios que veían esto de anteojito, de esto que yo estoy viendo ahora a través de un estudio, o que simplemente en su caso eran otras las razones. Pero recuerdo que la frase seguida cuando yo preguntaba por qué no puedo contar mis planes era, bueno, porque no todo el mundo se siente contento de lo que tú estás logrando. Y ya para mí eso era un poco más de pensar en esa negatividad, de que la gente te empava las cosas, te pone mala vibra, y aunque sí, hoy sí creo que no todo el mundo se alegra de verte brillar. Pero tampoco creo que el simple hecho de que exista personas así haga que, si yo me estoy esforzando y estoy haciendo mi parte en la dirección correcta, y estoy haciendo mi esfuerzo constante, y con una estrategia, bueno, las malas energías de los demás no necesariamente van a afectar mi resultado. Eso es lo que yo creo genuinamente. Entonces, eso de no contar los planes siempre me ha parecido un poco contradictorio. Pero esta forma de verlo ahora, esto que muestra este estudio, que no tiene nada que ver con que otro te empave la cosa, sino que tiene que ver más con que tu cerebro cree que está avanzando solo porque se lo contaste a alguien más, eso sí me hizo clic, eso sí me hizo pensar,
miércoles, quizás por ahí no es. Y cuando me voy a pensar en situaciones en las que lo he contado y no se ha dado, me doy cuenta que no es porque nadie lo empavó, sino porque yo seguramente dejé de esforzarme en eso. Entonces, no se trata de no compartir nunca. Creo, más bien, mi reflexión en todo esto es que se trata de elegir bien con quién, cuándo y para qué lo estás compartiendo. Si lo estás compartiendo, si lo estamos compartiendo para alimentar nuestro ego, para ahí no es. Por ahí no es. Si lo estamos compartiendo para buscar validación, por ahí tampoco es, porque a veces lo compartimos con gente que jamás ha hecho lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué tipo de validación nos van a dar? Esto sonará feo, pero ¿qué tipo de validación nos van a dar nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos si nunca han hecho eso que tú quieres hacer, suponiendo que es algo que ellos nunca han hecho? Ahora, si tú se lo cuentas a tu pareja, a tus compañeros, a tus amigas, a tus padres, y son personas que ya estás hablando de algo, de lo que ellos ya conocen. Por ejemplo, vamos a suponer que tus padres siempre han sido personas que se cuidan mucho su alimentación y tú no, y ahora tú decides que vas a entrar en un régimen alimenticio de cierta manera y les pides a ellos, les cuentas, y más que pedirles validación, estás como de alguna manera rebotando ideas con ellos a ver qué piensan. Bueno, ellos asumiendo que tienes unos padres que siempre se han cuidado de la alimentación, ellos que siempre han cuidado de eso, te pueden dar una opinión con criterio, más allá de que les parezca bien o mal, ¿ok? Más allá de inflarte el ego o bajarte las expectativas. Te van a poder dar una opinión con criterio que te ayude a ti quizás a refinar tus planes, pero nunca validarlos. Yo creo que pedir validación muchas veces lo hacemos con la persona equivocada, y porque lo hacemos con la persona que más cerca tenemos, la que más confianza le tenemos, la que más queremos, pero no necesariamente esa persona es la que va a servir para rebotar ideas desde un punto de vista de tener una validación con criterio. Entonces, pendiente a quién se lo compartimos, cuándo y sobre todo, para qué lo estamos compartiendo. Y se trata también, creo yo, de revisar si estamos usando este relato de déjame decir que estoy haciendo esto inconscientemente para ya autoengañarme de alguna manera, de que hacerme creer que ya estoy moviéndome en esa línea de lograrlo. Contarlo no es lograrlo, como dice el episodio del podcast. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay otras investigaciones que estuve revisando para poder no solamente entender un poco más esto en mi cabeza, ¿no? Como te dije, me impactó mucho encontrar este estudio, sino también en preparación para este episodio del podcast. Estuve buscando y resulta que hay otras investigaciones que nos dan ciertos matices de estos resultados iniciales. La investigación de Goldwitzer es muy poderosa, pero sin duda no es absoluta. Como cualquier otra investigación, está basada en una muestra específica, con un objetivo específico, y va a dar unos resultados en base a unas condiciones. Pero hay otros estudios que han matizado un poco este hallazgo. Por ejemplo, hay investigaciones que señalan que compartir una meta también puede ser útil si lo haces con las personas adecuadas. Y esto por supuesto tuvo más que ver conmigo. Esto me hizo sentir identificada. Pero cuando ya lo cruzo con los otros resultados, pues evidentemente digo, ok, no es que tenías la verdad absoluta, hay otras formas de ver la misma situación. Y aquí te las quiero compartir. Como te digo, estas otras investigaciones dicen que compartir una meta pudiera ser algo positivo si lo haces con personas adecuadas, como por ejemplo, alguien que te va a dar seguimiento a eso que le llamamos hoy en día muy comúnmente el accountability partner, esa persona que te va a permitir rendirte cuentas cada cierto tiempo, con alguien que te apoya emocional o prácticamente. Es decir, si tú, por ejemplo, dices, yo voy a emprender y para emprender voy a necesitar apoyo en casa, porque como trabajo y decidiste que vamos a suponer que trabajas y decides que vas a emprender a la par de tu trabajo, cosa que mucha gente hace hoy en día, bueno, para tú poder emprender a la par de trabajar vas a necesitar seguramente más ayuda en casa. Y esa ayuda en casa no siempre es contratar a alguien, a lo mejor es simplemente que tu esposo se encargue, o tu esposa, tu pareja, se encargue de ciertas cosas que antes no hacía. O pedirle a tus hijos que ya están en cierta edad, que pueden colaborar más con cosas del hogar, que bueno, que lo hagan, que ya mamá o papá no van a estar tan
con tanto tiempo para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, contarles cuál es tu propósito les permite a esas otras personas sentir esa empatía, ese involucramiento en el proceso, porque te van a apoyar. Bien, tú necesitas su apoyo emocional y también de forma práctica, porque son quienes te van a aligerar espacio, por ejemplo, en tu agenda para poder dedicarle a eso que vas a emprender. O también compartirlo en entornos donde existe una rendición de cuentas y un compromiso social puede ser muy positivo. Por ejemplo, aquellas personas que deciden que van a leer un poco más, se unen a un grupo de lectura. Los clubes de lectura son súper positivos porque no solamente es la oportunidad de discutir el libro con alguien más y tener la opinión de otros y todo esto, sino realmente es porque, bueno, tú tienes que llegar con un número de páginas leído a esa sesión. Tú no vas a querer ser la que llega y no sabe ni por dónde va el libro porque no lo leíste. Entonces tú le cuentas, esa gente sabe que tú estás trabajando en el libro, en leer el libro, pero además son personas que cada cierto tiempo se van a encontrar contigo para discutirlo, para hablar del tema, para conversar. Entonces, de acuerdo a estos otros estudios que también hablan del tema, pero que no dicen no lo cuentes, sino por el contrario puede ser positivo a veces, también dicen que lo importante no es si lo dices o no, sino para qué lo estás diciendo, para qué le estás contando, y es un poco lo que hablábamos anteriormente. ¿Para qué le estás contando a alguien de tu meta? ¿Es solo para que se entere y te dé validación? ¿Es solo para que te diga, wow, qué guau eres, qué increíblemente valiente y atrevida o atrevido eres por hacerlo y entonces te infla el ego? ¿O realmente se lo estás contando porque, o para que te apoyen con un seguimiento? Es la persona que te va a hacer seguimiento o porque es la persona que te van a apoyar emocional o prácticamente, porque te van a permitir rendirte cuentas. Y si no, pues ¿para qué lo cuentas, no? Entonces, bueno, como puedes ver, hay dos corrientes importantes de opiniones con respecto a si cuentas o no tus planes antes de empezar a trabajar en ellos. Quienes dicen que no los cuentes porque tu cerebro sin duda cree que ya está avanzando solo con contarlo y te hace abandonar, te lleva a no echarle pierna de la manera correcta o a no poner el esfuerzo que tendrías que poner para poder avanzar allí. Y te puede llevar incluso a abandonar los planes porque es que en tu mente ya avanzaste mucho. Y la otra corriente que es la de, bueno, vale la pena contarlo, pero contarlo pensando en para qué. Yo creo que como todo en la vida, los extremos no son la mejor opción y conviene irnos como a un punto que permita mezclar ambas posturas. Yo es lo que he concluido después de cuestionarme mucho lo que había venido haciendo luego de ver estos estudios y decidí que para mí iba a ser un punto como, no digamos medio, porque no necesariamente van al medio, pero quiero que mi enfoque ahora respecto a esto sea un punto que permita las dos cosas. Es decir, lo voy a contar en los casos donde sienta que lo tengo que contar o que lo quiero contar, siempre y cuando ese contarlo sea a personas que de alguna manera me permitan tener algo al cambio, como por ejemplo una opinión con criterio, personas con las que pueda hacerme seguimiento, personas que sean mis accountability partners o personas que me provean algún tipo de apoyo emocional, práctico o incluso económico si estamos hablando de algo que así lo amerite. Como todo episodio de Factor Hábito, en este que ha sido de reflexión, no te vas a ir sin un accionable. Yo quiero que el podcast, como hemos hablado antes, el podcast sea justamente un espacio para que aprendas cosas, descubras cosas, cuestiones ideas, pero que pongas en práctica para que realmente se convierta en aprendizaje, no solamente en nuevo conocimiento y más cosas que pensar, porque estamos como infoxicados, hay demasiada información y terminamos como intoxicándonos si no realmente llevamos a práctica las cosas que escuchamos y que creemos que resuenan con nosotros. Si tú eres de las que nunca cuentas tus planes o eres de las que siempre cuentas tus planes y quisieras poner esto en práctica, cuestionar esto con la lupa de estos estudios que vimos hoy y empezar a hacerlo diferente, si quieres explorar la idea de hacerlo diferente porque crees que puede funcionar mejor para ti, esta semana te propongo un experimento muy simple pero poderoso. Piensa
en una meta que tengas ahora, algo que quieras comenzar. No importa de qué se trate, una meta que tú quieras comenzar y escríbela solo para ti. Escríbela con tanto detalle como puedas. Quiero hacer esto de manera específica, para cuándo lo quieres hacer, para qué lo quieres hacer, qué vas a sentir cuando lo logres, qué obtienes a cambio de lograrlo, por qué es tan importante, cuáles son los beneficios, qué es lo que quieres lograr. Cuando tengas eso bien definido, bien escrito para ti, en lugar de contarla a los demás, vas a trabajar en ella. Vas a comenzar hoy inmediatamente con algo, así sea pequeñito, un primer paso, sin anunciárselo a nadie, sin pedirle permiso a nadie. Y durante 5 días vas a ir haciendo ese seguimiento silencioso. Vamos a seguir durante 5 días, 6 días, haciéndole seguimiento silencioso. ¿Cómo te sientes al no contarlo? ¿Cómo te sientes cada día trabajando en algo que no le has contado a nadie? Es como tu secreto contigo. Te estás enfocando más, sientes que de alguna manera se está volviendo algo especial el trabajar todos los días en eso, que nadie más sabe. Sientes que lo haces con más presencia o no. Haz una lista de personas que pudieran apoyarte en el proceso, bien sea emocionalmente, alguien a quien pudieras decirle, tú puedes ser mi accountability partner, esa persona a la que cada cierto tiempo le voy a presentar estatus y cómo voy, o quienes ya han hecho eso que tú quieres hacer y pudieran darte una opinión desde el criterio de su experiencia en eso. Solo escríbelas, no quiere decir que se los vas a contar. Y sigue durante esos días haciéndole seguimiento silencioso, es decir, trabajando paso a paso en algo que te lleve a avanzar, realmente a avanzar, sin contarlo, cada día. Y al final de la semana, decide, ¿te funciona más hablar antes o actuar primero? Porque ya aquí arrancaste sin contárselo a nadie y tienes tu lista filtrada, pensada, no emocional, muy desde la estrategia de personas a las cuales les podrías contar esto. Con un para qué se lo contarías. Que se lo quiero contar a mi esposa o a mi esposo, ¿para qué? Se lo quiero contar a mis hijos, ¿para qué? Se lo quiero contar a mi jefa, ¿para qué? Se lo quiero contar a mis compañeros de trabajo, ¿para qué? Se lo quiero contar a mis redes, a la gente que me sigue por redes sociales, ¿para qué? Si tienes ya esa lista y ya pasó una semana y no has contado nada, reflexiona qué te funciona más. ¿Cómo sentiste que avanzaste más? Antes, cuando hubieses hecho esto contándoselo a alguien más, o resulta que esta primera semana avanzaste bastante, todos los días le dedicaste algo de esfuerzo a esto y no se lo habías dicho a nadie. Dependiendo del resultado, tú decidirás si quieres continuar así por una semana más o por el tiempo que tú decidas hasta que logres la meta, o si por el contrario estás listo para contárselo a alguien, pero que sea alguien, y es la propuesta del ejercicio de esta semana, que sea alguien sea de esa lista que definiste de manera estratégica, que tengas claridad de para qué se lo estás contando. Y así llegamos al final de este episodio de Factor Hábito. Muchísimas gracias por acompañarme. Este episodio de reflexiones, de dibujo libre, como le llamo yo a este tipo de episodios, que solo son de compartirte reflexiones que he tenido recientemente y que creo que te pueden también hacer a ti pensar en alguna cosa que sin duda te ayude a lograr más de lo que quieres, ha sido para mí una oportunidad de mirar nuestras intenciones con mucha más honestidad. Si te hizo pensar diferente, si te hizo clic, si te hizo replantearte el cómo has venido haciéndolo, por el contrario, te hizo pensar es que yo lo hago así ya y lo estoy haciendo muy bien y por eso me ha funcionado, compártelo con alguien que viva contando sus planes o esa gente que nunca cuenta sus planes porque cree que se le van a empavar y que necesite este recordatorio. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte ninguno de los episodios que vienen y cuéntame en Instagram o por email. ¿Tú qué sueles hacer? ¿Eres de las que lo cuenta todo, de los que lo cuenta todo o te lo guardas mientras vas actuando? Nos escuchamos muy pronto en otro episodio de Factor Hábito. Chao, chao.